7 de la tarde, 12 minutos, 19:06. Antes de saludarlo a Darío, le quiero agradecer a mis chicas de Olalá, que me han mandado una torta hermosa, que seguramente debe ser riquísima también, donde festejamos 6 años en la revista, 6 años escribiendo columnas. Con mujeres. Sí, sinceramente ya no sé sobre qué escribir. Y está bueno que lo exorcices así. Sí, y mañana tengo que entregar la columna. Por supuesto le digo a Soledad Simón que todavía no la tengo escrita y que le mando un beso La grande. otra es agarrarte de la columna filosófica que se viene, como hemos hablado, que siempre somos otros, que Sí. somos muchos, que no somos uno solo, y retomar los temas. También. Pero encarado con este, se va de hoy. Eso lo hago todo el tiempo igual, Ok, ya estás refritando hace Sí, mucho. todo, Ok. así que... ¿Te das cuenta cómo Julieta aprende? No, Programa a programa. Sí. yo parece que miro la tele. Le pero- quedan los temas, Por los supuesto. trae. O sea, Ajá. un alumno que reacciona como ella para mí es un 10. Bueno, el 10 para Divino. Julieta. ¿Y Cevita? Y no sé, no te Bueno. escucho. No. Darío Stanreisberg con nosotros, un placer recibirte. Ojalá mi vieja preparando la cena esté con la radio cerca escuchando al traidor Pincharrata. Pero escúchame, es sin pan. Sin pan. WhatsApp nomás. Sin pan. Va Mirá, empujando. con la información que tiene esta chica ya después Tremendo. de 10 años de radio, pobrecita. Pregúntale si me trae un niche mañana. Sí. Ah. Bueno, Yo te traigo un Nietzsche. Un niche, dale, Es tráeme. como un Nietzsche alemán. Malísimo, bueno, ¿no? Malísimo. sí. Vamos a hablar de Dios. Hoy traes a Dios. Sí. Mirá, Mirá qué día, ¿eh? Mirá qué día. No es tuyo. Hoy traes a Dios, dije. ¿Qué No, entendiste? también, no es tuyo, porque vos hablás con porque él. hablo con Dios. En Ah, la sí. obra de teatro también lo cito. Tal cual. Alguna vez un oyente te dijo, ¿por qué no te metes con tu Dios? Sí, Ese también. día estuvo bueno. ¿En serio? Ajá. ¿Qué? ¿El Dios judío? ¿Qué quiso decir? Claro, claro. Claro. Ah, tremendo. ¿Qué, en el teatro? No, acá. Al principio se ofendían cuando hablaba con Dios. A veces lo tuteo o se me escapa un boludo. Pero eso dejaron de escuchar. Sí. Claro, ya está. Estaba Mira, escuchando a Palucho. yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo es un tema que trabajo mucho, me gusta, tiene para darle muchas vueltas. Lo primero que hay que decir es que Dios no es patrimonio de la religión. O sea, Bien. no es cierto que solo pueden hablar de Dios Los religiosos. los religiosos, porque además esa forma de hablar de Dios desde la religión supone toda una serie de códigos que, bueno, está todo bien, digo, el religioso puede hablar de Dios, pero no puede monopolizar, que Claro. es un término, apropiarse. Ley de medios religiosa, te Sí. digo. No, bueno, Sí. pero es cierto, viste que, aparte, yo lo pienso al revés, no pienso en el religioso, pienso en el que no es religioso. Yo digo, vamos a hablar de Dios, y me dice, ¿y vos qué me importa? Hablar de Dios es un tema religioso. Claro. No es un tema religioso. No hay tema más estructurante de la filosofía que la pregunta por si hay algo más. Claro. Toda la filosofía nace por esa búsqueda del origen, por entender de dónde venimos, qué somos, qué pasa. Y Dios es una posibilidad. Y Dios es una respuesta posible. Está Big Bang Big Bang, Dios, y no sé. el caos. El caos El total. caos. De las fuertes son esas. Sí. No, el problema ahí es pensar que provenimos de un inicio, ¿no? A mí la que más me gusta, A ver. ante la pregunta de dónde venimos, es que no hay un origen. A o mí sea- me parece lo más lógico y a la vez desesperante. La vida es desesperante. Dame un abrazo. Hoy hablábamos con niños, con padres, cómo explicarle cosas a los niños, y muchas veces las religiones también con estos cuentos y con el inicio resuelven muchas cosas. Sí, sí, porque este carácter angustiante de nuestra existencia es algo que el ser humano básicamente se ha conformado tratando de obviarlo, tratando de taponarlo. Pero No eso nos puede- pasa cuando somos adultos. Para ¿Cómo los se chicos come? es muy angustiante Hay que darle cuando, respuestas. cuando descubren No la sé, verdad. no, el hay que darle respuestas a mí no, porque después también lo estructurás de un modo, lo determinás de un modo. Digamos, una vez que uno le implanta al chico unas ideas, viste, lo condenás toda la vida. Después el Claro. chico o la repite o se pelea con ella, pero lo estás estructurando. Ya muchos los estructuramos sin querer también. O Imaginate. Sí. supuestamente sin querer, ¿no? Tal cual, pero digo, en estos, yo en eso soy como más, separo. O sea, para mí, los dedos en el enchufe, viste, cachetazo. No. O sea, es el límite. Claro. Cachetazo Claro. metafórico. Sí, sí, sí. Ese límite no. ¿Por qué? Porque no, digamos, Claro. porque es el límite con la muerte. Ahora, la Claro. pregunta de dónde venimos, yo me tomo el trabajo de hablar con mis hijos y decir, a ver, charlemos un poco. No, no es la misma respuesta. Che, pero venimos de Dios, no jodas, como no meta los dos en el enchufe. Sí. Claro. Esa diferencia es importante. La vida cotidiana es un lugar lleno de problemas a resolver. La vida existencial es al revés, es un lugar para problematizar.
O sea, lo que me parece interesante es que no vivamos solo en la vida cotidiana, o sea, que podamos problematizar la existencia. Y me parece que los chicos muchas veces los cuidamos demasiado en ese sentido y hay que reconciliarse. Tal vez nos cuidamos nosotros, ¿eh? Me parece que nos cuidamos nosotros. Para que no te rompan la bola. Claro, para no entrar en el conflicto. Porque sabes que va a venir de otra... Claro, pero no solo por tiempo, que ese tiempo puedo estar chequeando mensajes en el celular, sino porque la pregunta de tu hijo te puede incomodar y te puede llevar a lugares donde te angustian a vos, tal vez. Tal cual. Pero me parece que ahí nuestra obligación es... Angustiarnos. Angustiémonos todos en familia. Sí. Dialogar, ¿no? Abrir. Yo soy más partidario ahí de la apertura que de cerrar. Bueno, Dios se ha usado casi siempre como un concepto para cerrar preguntas, ¿no? Y me parece importante, digamos, poder hablar de Dios desde un lugar diferente. Entonces, vamos a marcar esta diferencia. Hay una tradición que ha hecho de Dios un producto, ha hecho de Dios una respuesta con toda una serie de normativas que se deduce de su creencia. Un invento maravilloso. Un invento maravilloso que funciona muy bien, ¿no? Y después hay formas no tradicionales de concebir a Dios, que son las que uno no conoce, pero digamos que es la que vamos a traer acá en el programa para trabajar un poco. Primera separación que hay que hacer clave. No es lo mismo la religión que lo religioso. La religión es el conjunto de instituciones religiosas. Lo religioso es otra cosa, es ese fenómeno existencial por el cual nos preguntamos si hay algo más. La religión como institución suele dar respuestas y después administrar esas respuestas, con lo malo que tiene, entre comillas, la palabra administración, porque de ahí se deduce toda una economía del cielo. Y quién se salva, quién no, quién hace los deberes, quién no, quién garpa, quién no. Digo, no deja de ser una institución con todos los pros y los contras que tiene cualquier institución. Una institución básicamente es un conjunto de normas, reglas a respetar y disciplinamientos. Lo religioso es otra cosa. Digo, para mí no hay peor manera de traicionar a Dios que definirlo, que creer en Dios como algo cerrado. ¿Y por qué crees eso? Porque me parece que lo que estructura al ser humano es una búsqueda permanente y que toda respuesta cerrada termina siendo siempre una respuesta que le conviene a alguien. Digo, hay algo que nunca va a cerrar en el ser humano, que es esa pregunta por el más allá. No por el más allá tipo el cielo, la nube. El más allá es si hay algo más, porque todos somos conscientes que tenemos límites. Bien, pero el no llegar a nunca una conclusión, que sería lo más lógico, es una forma de respuesta también, una forma de respuesta que no se estructura. En la religión hablan de misterio también, hay una parte donde ellos también se les va y ahí lo meten en el misterio. Bien. Como bueno, ese es el misterio. Me das un buen pie con eso. Los que no somos religiosos en el sentido institucional, me hago cargo, solemos ser muy reductivos con el mundo de la religión. Y el mundo de la religión no es todo igual. Los hinchas de Atlanta no son todos iguales. Los religiosos, No, por supuesto. Los religiosos no son todos iguales, hay de todo. Entonces hay gente que incluso en el mundo de las instituciones religiosas se maneja de una manera mucho más dubitativa, más cuestionante, y uno desde afuera suele decir, un religioso no se pregunta, no se cuestiona, cierra todo. Sí es cierto que, digamos, las jerarquías institucionales han hecho de la religión un lugar de no cuestionamiento, por lo menos en su pregunta última. O sea, uno se pregunta por qué, del por qué, del por qué, del por qué, del por qué. Si no es religioso, esa pregunta del por qué, del por qué, del por qué no tiene una respuesta final. Se sigue preguntando por qué infinito, hasta un segundo antes de morir. No, después de muerto no te preguntas nada. No sabemos. No sabemos. En cambio, en la religión se dice, bueno, pará, tiene que haber, o sea, hay un tapón ahí. Dios sabe por qué lo hizo. El último por qué, el religioso te va a decir, bueno, porque Dios lo decidió así, no rompas más. Digo, Dios es la respuesta última para todo. Y me parece que hay de todo en el mundo religioso, y que está bueno como sacarlo a luz. Hoy se habla de un retorno de lo religioso en el mundo de la cultura. Digamos, la religión dejó de ser para la ciencia, para la racionalidad, ese lugar oscurantista, pasó a ser más amigable. Y Papa también contribuyó ahí como una... Muchísimo. Una fiebre, ¿no? Sí. Mucha gente que volvió a la iglesia o que confía o que le gusta y le simpatiza. Polémica la palabra fiebre, ¿no? Porque fiebre tiene algo de enfermedad también. Leo tu inconsciente. Hay un justifierismo. Claro, hay una fiebre, pero bueno, de algún modo... Pero las religiones necesitan de seguidores fieles
y casi ciegos. Y que tengan un líder que les dé un poco más de, bueno, el esperanza. El fútbol es muy religioso en ese sentido, por lo irracional. El rock argentino. El rock tiene mucho de eso, tal cual. La misa del indio. Estuvo tremendo. Uno tiene tantos elementos, tanta iconografía religiosa, ¿no? Vamos a separar, les voy a preguntar a ustedes, vamos a separar 3 categorías, a ver si las conocen. A ver. No es lo mismo un ateo, un creyente y un agnóstico. Vamos a separar las 3. ¿Qué es un creyente? Alguien que cree y punto, ya está. Punto. ¿No? Un creyente. Es jodida la palabra, porque viste que el verbo creer es un verbo ambiguo, porque uno cree en lo que no está seguro. No entiendo. Claro, yo agarro y digo, por ejemplo... Ah, ya entendí. En la religión católica dice, dichosos los que creen sin haber visto. Claro, pero ahí está usado el verbo creer como sinónimo de certeza absoluta. Claro. Cuando en realidad, creo que mañana voy a ir a comer. Claro, es una duda. El uso cotidiano del verbo creer es más de duda. Totalmente. Y ahí ese desplazamiento de la creencia en el sentido más dudoso al sentido más duro es un gran triunfo de las instituciones religiosas, del dogma. Es una afirmación de algo que nosotros usamos para dudar. Tremendo, ¿no? Bien, un creyente está claro. ¿Qué es un ateo? No cree. No cree en lo que el otro sí cree. No cree en lo que el otro sí cree. Muy bien, la palabra ateo, como todo el mundo sabe, viene de el negativo, a, que en griego niega, no, y teo es una de las formas de nombrar a Dios que tenía el mundo griego. Mirá. O sea que ateo, lindo nombre para un pibe ateo, ¿eh? Sí. Ponerle ateo. Hay teos. Bueno, River, ¿no? Pone ateo. Ateo. Pero ponerle ateo a un pibe es lindo, ¿no? Ateo, vení. Tremendo. ¿No es lindo ateo? Fuerte. Ponerle teo es ponerle Dios. Claro, demasiado. Hay muchos teos. Teo se llama Teófilo igual, ¿eh? Sí. Hay muchos teos hoy. Sí, pero ateo es lindo el nombre. Sí. Hay un manual que escribió Michel Onfray, un filósofo francés contemporáneo, que es el Manual de Ateología. Donde enseña un libro muy recomendable al que le interese este tema, donde enseña qué sería un ateo, ¿no? En sus diferentes perspectivas. El ateo, o sea, el creyente afirma que Dios existe. Bien. Y a partir de ahí deriva toda una serie de consecuencias que en general son consecuencias éticas. Por ejemplo. Porque lo que genera que Dios existe es que después uno tiene que hacer una serie de acciones, porque si no Dios te castiga. O sea, la existencia de Dios coacciona y condiciona tu concepción del bien y del mal, que es lo que hablamos la última vez. Dios es tu sombra. Tu sombra que tenés adentro, aparte, porque no le puedes escapar. No te puedes hacer el boludo si Dios existe. Claro. Te casa. Le tenés que cumplir todo el tiempo. Bien. Insoportable vivir así. Para mí, yo ya tengo con mi culpa y mi sombra todo el tiempo. Bueno, pensemos entonces qué buen invento y a quién le conviene que exista un Dios de esa naturaleza. Y a Clarín. Pero, es obvio que a Clarín. Es obvio. El señor Manieto. Pero la iglesia siempre, de lo que yo recuerdo de la catequesis y demás, habla de estas normas y de que hay que cumplirlas y los mandamientos y demás, pero a la vez que Dios es bueno, que Dios no castiga, que Dios perdona, que Dios siempre va a poner la otra mejilla, que te está esperando, como que Él es el bueno y nosotros acá somos los que te tenemos que decir igual, hacer las cosas bien. Pero igual no pasa nada. A la vez, ¿cuánto religioso dice yo solo le temo a Dios? Mirá, hay muchas religiones y al interior de una de las religiones que conocemos hay 1000 variables, hay muchas formas muy distintas de acceder a Dios. En general, lo que uno lo piensa al revés. Nosotros que venimos más del mundo, si querés, ateo, ahora vamos a hablar un poco mejor de eso. O sea, para todos nosotros Dios claramente es una metáfora, es un invento, un concepto que se ha creado y que tiene un objetivo. Primero, como decía Sebastián al inicio, que es apaciguar las angustias, tener una respuesta última, pero no nos olvidemos, algo que estudia mucho Nietzsche, por ejemplo, que detrás de Dios hay toda una forma de pensar la ética. Esto es una concepción del bien y del mal, donde el bien y el mal está en función de cumplir las normas que se supone que hay que cumplir para que después Dios te reciba en el cielo. Después te morís, no hay un carajo y pasaste la vida al pedo. Ese es el problema básico, ¿Y si académicamente hablando. Y si hay, Dios te espera diciendo, usted está en Reisberg, se hizo gracioso conmigo. Vaya al infierno. Yo pienso. Y claro, ¿cómo no lo vas a pensar? Usted dejó de ser hincha de un club para hacerse de otro. Y ahora me viene a hablar acá. Eso por ahí Dios lo celebra, dice, muy bien. Bueno, está bien, mirá qué optimistas. Y a mí me dice, vos seguiste siendo hincha igual, a pesar de la quiebra, los descensos, todo. Muy bien, pase al paraíso. ¿Qué es un agnóstico? ¿Un agnóstico? Que no cree en nada.
No cree. ¿Y en qué se diferencia un ateo? No, me parece que el agnóstico es el que dice, puede ser que Dios exista, pero yo no creo igual. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Le suena o no? No. No. Entonces, ¿qué sería un agnóstico? Un agnóstico, vamos a estructurarlo así. Si el ateo dice, afirma que Dios no existe, y el creyente afirma que Dios existe, el agnóstico no afirma. Nada. No afirma. Está cerca de lo que decía Julieta. O sea, si el ateo cree en la verdad de que Dios no existe y el creyente cree en la verdad de que Dios existe, el agnóstico no cree en la verdad. Claro. Está bueno pensarlo así. Dice, no, yo una afirmación de tamaña naturaleza ni en pedo la hago. Claro. Claro. No voy a decir existe taxativamente o no existe. ¿Qué hago? Dudo. Me cuestiono, me pregunto. Es un filósofo. Tiene algo, es una actitud reflexiva, filosófica. Para un ateo y para un creyente es un cagón, un agnóstico, porque no se juega. Es un tibio. Claro, un tibio. Es un tibio. Que supuestamente lo vomita Dios. Para los creyentes, según el texto bíblico. Qué imagen, Dios vomitando, ¿eh? Pero sí, volcán. pero no vomita con cuerpo, digamos. Dios no tiene cuerpo. Es un vómito espiritual, que es mucho más profundo. Te deja... Entiendo. Bien. Esta separación es interesante entre ateos, creyentes y agnósticos, porque muchas veces se confunden, ¿no? Al agnóstico con el ateo. Yo creo que el ateísmo es una posición hoy cuestionada, porque hay que realmente tener, digamos, mucha convicción para afirmar una verdad tan taxativa, que es afirmar que estoy hiperseguro que Dios no existe. Claro. Yo qué sé, o sea, es más, hasta como decíamos antes, mejor dudar, mirá si después te morís. Y te está esperando, y te está esperando y te cachetea. Lo que sí es cierto es que hay una conciencia que tenemos todos nosotros de que no lo podemos todo. No, que hay algo superior. No sé si superior ya es mucho, Juli, de que hay algo más. O sea, ¿hay algo más o no hay algo más? Contesta el alumno Sebastián Wainwright. Hay algo más. Para mí sí, y para mí superior, pero yo... Siento que te decepcioné en la respuesta. Me recagaron. No, para mí hay algo más, no. Para mí, en realidad, te soy sincero en mi conclusión. Alguna vez lo hablamos también. Mi respuesta lógica es, te morís y ya está, se terminó. Pero me desespera esa respuesta. Me vuelve loco. Por eso inventás que hay algo algo más. Por eso invento que hay algo más. Está bien, o sea, sos de libro. Eso soy básico. Sí. ¿Querés llamarme básico? No dije básico. Decime básico. Al revés. Pero escúchame, no me termina de convencer ninguna respuesta igual. Estoy en la duda todo el tiempo. Entonces no crees. No creo en Dios, así como Dios, la figura. No. Pero me desespera pensar que todo termina, pero lo más lógico es pensar que todo se termina. Ahora, hay un trecho enorme. Me desespera que no haya nada. A creo en Dios como un viejito de barba blanca, canoso, que viene a perdonar a su pueblo. En eso no creo. En el ícono. Por eso, muchas veces eso está re bueno diferenciarlo. Me parece que lo religioso es un ámbito que nos permite dudar, cuestionar, pensar si hay algo más. Y que otra cosa absolutamente diferente es dar una respuesta cerrada y definitiva, con nombre y apellido y con toda una serie de cláusulas que hay que cumplir. Claro. O sea, si a mí me preguntaran, che, Darío, ¿vos crees en Dios? Yo diría esto, en el Dios de las religiones institucionales no creo. Frente a ese Dios yo soy ateo. Ahora, yo no afirmo que no hay algo más. Porque si no, estaría reproduciendo el mismo esquema que critico. O sea, yo no quiero ser dogmático, porque creo que, digamos, el dogmático es alguien al revés que se cree Dios. Alguien que cree que está elevado en un pedestal y que puede hablar y que en vio nombre algo de que la vos verdad. no, que entiende algo que vos no. ¿Y vos, Juli? Yo creo que hay algo más, sí. Tengo educación católica y es muy, como decías vos, cuando es de chiquita la tenés adentro, como dice Toti Pazman. Sí cuestiono si es de barba, si está en una cruz y todo eso, no. Pero sí creo, siento que es superior. No sé, las cosas de la vida, de la naturaleza, pienso en la naturaleza también mucho. Puede ser la naturaleza misma. Adentro. Pero tiene que ser superior. ¿No? Puede ser que, o sea, cómo se gesta una vida, cómo hay tantas cosas que me pregunto. No, pero espera. Que necesito saber que hay algo más y que es más grande. Hay algo ahí en la creación de la vida. Por ejemplo, yo es un ejemplo que uso mucho en clase cuando explico este tema, Juli, no porque estés vos ahora con tu panza, pero, digamos, cualquiera que ha pasado el proceso de gestación de la vida, ahí hay un hecho que la ciencia puede explicar procedimientos, pero es de una
es una situación tan extraordinaria que realmente impacta. Es imposible. Y es demencial también, es rarísimo. Es demencial que salga una persona de dentro de otra. Que es algo que sucede ahora está en el mundo, están pasando totalmente miles y miles. Y que se gestó, ¿no? Una relación sexual una de reja. allí, claro. Pero de allí aparte, digamos, se gesta un feto, del feto un embrión, del embrión una persona, esa persona independiente, que después termina siendo autónoma y que tiene toda una conciencia. Que fuimos nosotros, ¿no? También. Exacto. Sí. Entonces me parece que espectacular. Esos misterios, la pregunta que nos podemos hacer es si la ciencia, que parecería ser lo otro de la religión, alguna vez alcanzará verdades tan definitivas como las que propone la religión. Yo creo que acá está bueno separar estas cosas. O sea, muchas veces la religión es como que entra a competir con la ciencia. Sí. A mí me parece que es al pedo, ¿viste? Pues son esferas muy distintas. Soy Estéreo y Los Redondos. No se peleaban. Sí. No tiene nada que ver. Woody Allen decía... tiene nada que ver. ¿Cuál es ciencia y cuál es religión? Claro, entre no sé. Woody Allen decía, Soda. entre la ciencia y la religión me quedo con la ciencia, porque entre Dios y el aire acondicionado me quedo con el aire acondicionado. Está bien. Sí, y también con todas otras cosas de Woody Allen. Salvo, yo quiero escucharlo cuando le queden, no sé, 18 horas de vida. Claro. ¿No? Sí. Porque ahí, o sea, cuando te quedan 18 horas de vida, o cuando faltan 2 minutos para que termine el partido, todo el mundo cree en Dios. Al aire Todo el acondicionado mundo. no le pedís nada. Nada, Claro. no te importa. La iglesia nada. está llena de viejitos. Volvés. Claro. Bueno, Está llena de viejitos. Bueno. O sea, ahí te arranca el temor de Dios A ver. y si hay otra cosa. ¿Qué nos Hola dice? chicos, buenas noches. Soy Agustín. Quería pedirles si podían hablar, ya que hablan de agnósticos y ateos, si podían hablar de los deístas, que creo que están un poco entre medio de esos dos. Diga. Bueno, Reichberg. muy buena pregunta de nuestro oyente. Hay teísmo y hay deísmo. Uno con T, el otro con D. ¿Y qué sería el deísmo? El deísmo viene de Deus, que de ahí viene nuestro Dios. Les quiero contar algo. Dios brasilero. Nuestra palabra Dios viene del latín Deus. Deus, ven que tiene D-E-U-S, viene de Zeus, que era el dios de la tercera generación del Olimpo. Sí. O sea que nuestra idea de Dios, que es la palabra Dios que usamos en castellano, que habla de un Dios, digamos, invisible, que es todo lo contrario al politeísmo griego, tiene su origen, a la inversa de lo que uno supone, en la idea del dios politeísta Zeus. Y teo es también del griego, pero es una idea de Dios más abstracta. ¿Qué eran los deístas? Eran los que pensaban en Dios como algo más asociado a la naturaleza. Un poco lo que decía Julieta antes, o sea, como el que dice, yo no creo en un Dios persona, en un Dios personal, un Dios que ama Una a su fuerza. pueblo, un Dios que se enoja, un Dios que me rompe las pelotas, que me controla, que me castiga, sino Dios pensado como la totalidad. O sea, la pregunta es, ¿hay lo perfecto? ¿Hay lo absoluto? ¿Hay el todo? Claro. Esa naturaleza total, Spinoza habla mucho, un filósofo del siglo XVII en este sentido, Que lo rajaron, ¿no? que lo rajaron No decir de... esas cosas. Claro, lo Dios, por ahí excomulgaron de la comunidad judía de su época. Sí. O sea, ese tipo de pensamiento, que es el que postulan los deístas, no necesita, esto es lo Una más fuerte, figura. no necesita de la figura y por lo tanto no necesita de un concepto que también va a generar polémica, que es no necesitan de la fe. Porque no hay que creer en Dios como el todo. Está. Está y accedes a él de manera racional. Es casi lógica la manera que tenemos de concluir que es necesario que haya algo perfecto, ya que nosotros somos imperfectos. Esta forma de entender a Dios desprovista de persona, de espíritu, de todo eso, y sobre todo de fe, hace de Dios una figura racional. Y esto es muy fuerte. En nuestra cultura, sobre todo en nuestro país, el deísmo no ha aprendido mucho. No. Acá, en general, los creyentes son teístas y hacen un gran... celebran mucho a la fe. Sí. Porque la joda es esa, es como la razón no alcanza a conocerlo todo. Vamos con la fe. Vamos Me con la fe propone que me ese completa. salto que me permite entender lo que Sí. la razón no puede explicar. Muy bien, lo dice Darío Stan Reichberg, aquí en Metro y Medio. Hoy hablamos de Dios a las 8 menos 25 de la noche con 17 grados en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito nada más, por primera vez en el mundo, Sí. en un programa de radio se va a hacer una encuesta sobre Dios. ¡No! Si lo viste, no lo viste, crees, no crees. Y a las 8 hay que hablarle, ¿eh? A las 8 Quiero hay que ver ahí. hablarle. Dale, vamos con todo. Hola, me llamo Teo, escucho Metro y Medio y tengo el mejor nombre del mundo.
Qué grande Teo, qué grande Teo. ¿No? ¿Qué ego, Teo? Y Valeria Dios, dice... perdóname, Sí. ¿cómo no va a tener ego Dios? Sí, ¿no? claro. Tremendo. Máximo se llama el segundo nombre. Valeria dice, genio total, Darío, te hace pensar, este chabón. Ah. Después de años de no poder dormir sin rezar, cuando me enteré que estaba embarazada, nunca más creí, me liberé, dice Florencia. Mirá que loco. Bien. Claro. ¿Y sí? Y más mensajes que llegan para Si hay Darío. puteadas, léelas también. No, las voy a leer, yo también creo que hay algo más y tengo una explicación para esto. Lo completo con las vocales que faltan, claro, muchos hablan del apellido de Darío. Es imposible, ¿no? Póngale las vocales que le gusten, entre tantas consonantes, ¿no? Hola gente, Sí. habla Lucas. Bueno, Seba atendiendo perfectamente el tema de la desesperación de que no hay nada más. A mí es algo que me pone loco. Muy buen programa, hasta luego. Bueno, Bien. muchas gracias. La desesperación es uno de los orígenes, ¿no? Claro. Del sentimiento religioso. El tema es, yo insisto con esto, no estoy haciendo un elogio de la desesperación ni de la angustia, pero digo, lo contrario también es una huevada. Pensar que podemos pasar por la vida sin tener angustias existenciales, digamos, eso es lo que hace a nuestra existencia. El que no seamos animalitos. El que no seamos animalitos, que nos pesen las cosas, que nos atraviesen. Se puede tener una angustia dulce, ¿viste? O sea, que sea creativa, Sí, claro, tomársela con humor, tomársela con que humor. es lo que tratamos de hacer acá. Yendo al teatro, a la Por radio. ejemplo, sí. Darío está el 24 en el ND. Ahí Si se está. quieren angustiar con dulzura, ahí lo pueden ir a ver Vamos otra vez a desencajar. con Desencajados. 4010-7267, 4010-7267, la primera angustia, es decir, la primera encuesta mundial sobre si existe Dios, sí, no o no sé. Y una línea de argumentos pedimos, Sí. ¿ok? Ok, perfecto. Sí, no, no sé, en el 4010-7267 hablamos de Dios, buenas tardes, buenas noches, inmediatamente abrimos línea, pero ¿quién habla? Hola. Hola, ¿Sí, quién habla? ¿cómo te va? Pablo Rivas. Pablo, sí, no, no sé. Sí, creo. Una línea de argumento. Lo que también me da un poco de miedo es que si no, de no encontrarme con quien me quiero encontrar. Un abrazo, Pablo, gracias. Vos te vas quedando con la frase. No, Darío, ¿eh? muy bien, Claro. Pablo. O Bien. sea, pero por lo menos tiene claro que cree en Dios porque tiene miedo. Claro. No, porque se quiere encontrar con... ya se le murió gente. Claro. Que Sí. también lo desespera, entonces decir, bueno, si creo me encuentro arriba. Pero después hay que ver, porque a mí Canciones de también se me Lerner, murió lo dice. gente. Quiero ver Claro. si es por Dios que me los voy a encontrar. Yo creo que puede ser por otra cosa también. El tema es porque creer no es un acto tipo creo y punto y después hago cualquier cosa. Creer viene con una serie de mandatos y de acciones que hay que realizar. Si Claro. vos te pasaste toda la vida haciendo eso y cuando te morís no hay nada, tuviste al pedo haciendo todos esos... Pero si no hay nada, no hay conclusión de que estuviste al pedo. Tampoco. Así que- 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo andan chicos? Normal, ¿quién habla? Hernán. Hernán, sí, no, no sé. No. ¿Por qué, Hernán, decís que Dios no existe? Me gustó mucho, me pareció muy interesante el tema del deísmo, Ujú. que no lo Sí. conocía como con el nombre, Sí. pero realmente a mí me pasa eso. Mm. O sea, siento que hay un todo, hay una energía universal divina que nos une y que nos creó. Pará. Así- Pero no. Todos. así. Pero no pero crees. pero no es de barba sentado en una nube, Claro. digamos. Entiendo. Ahí Hernán está muy bien entrando en esta lógica de la que hablábamos antes, que es ser ateo frente al producto de las religiones institucionales. Claro. ¿no? Un abrazo, Hernán, gracias. 4010-7267, Metro y Medio saca la primera encuesta del mundo. Sí. Dios existe, sí, no, no sé, y una línea de argumento. Buenas tardes, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Pero quién habla? Cristian, Cristian, bueno, ya Sí. tenés un peso ahí. Te falta una O. Te escuchamos, Cristian. ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, no, no sé. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque es mérito del miedo, de la falta de respuestas, de la necesidad de leyes. Todo eso trae a un Dios que nos domine. Muy bien. Bien, una Un abrazo, hermosa, Cristian, gracias. una hermosa lectura de Cristo. Pero vos estás de acuerdo con todo, viejo. Yo estoy Un barrilete, analizando, sí. yo estoy analizando. Sí. Es una hermosa lectura, fíjate que está justamente en las antípodas de nuestro primer oyente, porque los dos dijeron, es fruto del miedo, pero uno dijo, por eso creo, y el Claro. otro dijo, por eso, no. creo. Es espectacular. Pero está bueno y lo que agrega Cristian es que hay una relación entre la religión y la política. Mm. O sea, se ha usado mucho a Dios como Sí. instrumento del poder. Basta recordar la famosa frase de Marx que la religión es el opio de los pueblos. Y para la guerra se ha utilizado también. Ni hablar, También. ni hablar. Y se sigue utilizando. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Lucas, habla 32 años. Lucas, sí, no, ¿por qué? O no sé. No sé, la verdad que no creo en un Dios de barba que nos esté guiando y todo. Sí que no sé qué pasa cuando te morís, cuando me pongan la tapa te cuento.
esto, pero no sé qué pasa después. Bien, un abrazo, amigo, gracias. Gracias, chau, chau. Hasta luego. Me encantó. Cuando me pongan la tapa, diría Julieta Pink, Por favor. no vas a saber nada. Claro. No hablemos más. Ya va a ser tarde. Hay una famosa idea de Epicuro, un filósofo griego, que decía sobre la muerte y Dios y todo esto, decía, la muerte es algo a lo que no hay que temer, porque cuando llega no voy a sentir nada, y mientras siento, la muerte no está. O sea que Claro. es totalmente al pedo tenerle miedo a la muerte. Bueno, eso decirlo también. Buenas Bueno, tardes, buenas bueno. noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Doda, mi sobrenombre es Doda, ¿Y? de la ciudad de Mercedes. Sí, no sé, Doda. Sí, ¿Por qué? porque es medio primitivo lo mío, pero me parece que los que no creen lo hacen por cobardes, porque no quieren portarse bien, ser buenos, ir a misa. Les conviene decir. Claro, Dicen, obviamente. No hay nada, joder. Total no hay nada, me bajo a la mujer de mi amigo, si total no hay nada. Vos sos dice. el No es tan prójimo. complicado, Sí, no es bueno, tan difícil, le buscan vueltas y significados. Claro. filósofos. No, es por eso, nada más. para comerse 2 choripanes cuando el médico le dijo no coma más, tenés colesterol. Exacto, tal cual. Un abrazo, amigo, gracias. Otro, chau, chau. Suman todas, Yo suman todas. quiero Sí. decirle algo acá al amigo de Mercedes. Mm. Me gusta el argumento. Pará, no me digas barrilete Sí, y esas nada. cosas. Pero ¿Qué? solamente le quiero decir algo. Como si en el mundo de la religión todo el mundo se portara bien. Claro, va. Ahí va. No entremos en ejemplo. Por Ahí va. favor, ¿no? 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Carola. Carola, qué buen nombre. No Carolina, Carola. 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 Carola, sí, no sé. No, ¿Por qué, Carola, no crees en Dios? no creo porque es un invento del hombre para controlar al hombre. Estoy absolutamente convencida y me autoconvencí yo solita a medida que fui creciendo. Porque La personalidad de la mujer. ¿Cuántos años tenés, Carola? 44. Mirá, pareces mucho No, menos. mucho menos, Carola. Un beso grande, gracias. Otro. Digo, es la primera mujer que llama, hubo 5 masculinos, Sí. una mujer. Ajá. Interesante, porque en general La llaman más segura la mujeres. mujer. Sí. No sé, más segura de lo que dijo, Sí, sí, sí. pero viste que el hombre es un tema que lo apasiona particularmente. No digo Es nada, más no, cagón el hombre no sé también. por qué. Sí, ¿Puede ser? sí, la Perdón. mujer que va a tener miedo tiene un pibito adentro. Mirá cómo está esta. Está lo más ¿Con tranquilo. quién hay que agarrársela? Sí. Buenas tardes, buenas Espérame que lo noches. mato. Hola, buenas tardes. ¿Pero quién habla? ¿Cómo estás, Luciana? Luciana, sí, no sé. Sí, yo creo y soy creyente, participo en un movimiento católico Ujú. y bueno, creo porque además Dios me da muchas señales de que existe. Así que ¿Qué señales? Me interesa Una de las esto. últimas, mira, yo estoy embarazada ahora. Sí. Y bueno, cuando estaba buscando, bueno, un hermano de la iglesia, ¿no? Me dice que rezó por mí y que yo no le había contado a nadie, no le habíamos contado a nadie que estábamos buscando un bebé. Y me dijo, bueno, que había rezado y que él sentía que estábamos buscando un bebé. Y bueno, eso fue como re fuerte. Y después, una de las cosas que tenemos nosotros, como, bueno, otras congregaciones o movimientos, es que abrimos la palabra, el Evangelio, la Biblia, y donde nos cae la mirada empezamos a leer, ¿viste? Ujú. Mm. Y bueno, resulta que... Ay, estoy un poco nerviosa. Tranquila, Luciana. Dios no te está escuchando. ¿O sí? Y bueno, bueno, una de las últimas veces lo hicimos, bueno, rezamos con mi marido y nos salió una palabra que hablaba de la promesa, ¿no? De un hijo, y que hablaba de bueno, la de Zacarías, que hablaba de un hijo. Ujú. Y bueno, decía que iba a traer mucha alegría a la familia, qué sé yo. Y bueno, cosas así todo el tiempo. Claro, que las vas interpretando y te van dando paz. Sí, cosas más fuertes, ¿no? Pero bueno, es creer o... Bueno, ¿de cuánto estás? ¿Cómo? ¿De cuánto estás? De 16 semanas. Te hablan en semana. Lo mejor, Viste que sí. cuando vas a ser padre empezás a hablar en Bueno, semana. gracias. Lo mejor Bueno, para vos. un beso Bueno, grande. beso grande. Esta sí creía. Tengo muchas cosas para Sí. decir sobre lo que dijo Luciano. Ujú. Básicamente una, y para no, digamos, es interesante primero la fluencia de tanta diversidad de respuestas. Eso me ¿no? encantó. Eso Es genial. un abanico Es gigante. espectacular. Es una Es democrático. Una Sí. fauna, Sí. ¿no? Muy distinta. Pero, digamos, todo lo que Luciana nombró puede ser explicado, como muy bien lo explica ella, Ajá. desde el discurso de la fe, como desde el discurso de la ciencia. O del Claro. azar también. Del azar, Ahora. Sí. el azar ahí yo lo metería en el discurso de la ciencia, Bueno. de la matemática. Ahora. O sea, se puede explicar Ok. por qué quedó embarazada. Si le Sí. pones el agregado de Sí, eso que ella cree, sí. le da paz, seguridad, Muy bien. alegría. Listo. Perfecto. Pero- Le Sí. cerró el combo genial Sí. y no hace falta que creamos todos en eso. No. Es decir,
para vos es así, te felicito. O sea, seguramente seas más feliz que muchos agnósticos, dadaístas y... Te banco budistas. mucho, Pink, con eso que acabas de decir, porque ese es me parece el yeite de la religión. No importa si en lo que crees existe o no existe. Claro. Es al revés, es en qué medida esta forma de vivir que supone esta creencia te genera a vos un bienestar. Un placebo también. Un placebo, Está tal el cual. que se pone una cintita roja para la envidia, yo tengo mi San Benito, que cuando vuelo lo agarro y pienso que no se va a caer el avión porque agarro mi San Yo Benito. no me pongo ropa del equipo rival que voy a enfrentar ese día, el color. No, Weinreich, es peor. Nosotros dos, que somos medio enfermos del fútbol, ponemos en el fútbol algo que es realmente excesivo, pero que tiene que ver con una búsqueda de sentido. Del mismo modo que otros lo ponen en un rezo. Digo, hay gente, yo no entiendo a la gente, no entendía a la gente que iba todas las semanas a rezar, hasta que me di cuenta que yo hago lo mismo cuando veo los partidos del Pincha. Claro, y a veces juegan 3 semanas. Y encima son 2. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás de Almagro. Bueno, quería decir que la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y mi pregunta es si no es al revés, no es que el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Sí, muy bien, Nicolás. Este es el argumento de muchos pensadores, por ejemplo, Genófanes, que fue el primer griego que habló de esto. Sí, labura de esto. ¿No? Genófanes decía esto, decía, si los bueyes, les tiro esta frase, si los bueyes tuvieran manos, pintarían a sus dioses con cabeza de buey. Muy bien. O sea, claramente, en esta lógica... Sí, yo digo eso, me decís, sos un boludo. Un filósofo, 80.000 años es un genio. Pero está bien, él es filósofo, yo no puedo decir eso. Todas las calladitas son... Perfecto, bueno, entonces, sí ganó con 4 votos, no con 3 y no sé con 1 voto. Entonces existe. Sí, la última pregunta que te quiero hacer, querido Darío. Sí. Avisando que el 24 estás en el ND, otra vez, 24 de abril. Sí, señor. ¿Quién se parece más a Dios, Bilardo o Menotti? Mira. Son 2 giles. Claramente Bilardo, no se parece a Dios, Weinreich. Bilardo es Dios. Pero me tira atrás. ¿Te diste cuenta que era yo no puedo. en la cabeza, mirá, leyó filósofo, se le cae.